más o menos, ahorita la foto de esta época, esa es la distribución de origen del sodio en la dieta. Estos números, la añadida en casa y los productos industrializados, se ha dado la vuelta. Hace unos años, del 2005 para acá, cuando se empezaron a hacer las estadísticas, WASH es una organización mundial que nació en el 2005, precisamente quiere decir World Actions on Salt and Health. Se creó sin fines de lucro en Inglaterra para dar seguimiento al tema del sodio. Hoy se ha convertido en WASH con doble S, porque ya en el 2020 metieron el azúcar. Está comprometida con rebajar los niveles de sodio hacia lo que debería ser, no arbitrariamente, sino a lo que debería ser. Entonces, cuando el WASH empezó a hacer estos estudios, resulta que lo que se metía en los productos industrializados era más o menos 60% y la añadida en casa era 30%. Hoy en día, ¿qué pasa? Es al revés. Los esfuerzos que han hecho los gobiernos, instituciones de tipo y muchas de las empresas que hoy están aquí han decidido por su propio peso de rebajar las concentraciones de sodio. Y eso hace que hoy en día recibamos un producto en la casa y lo primero que hacemos es agarrar el salero, ¿cierto? Vamos a un restaurante y pedimos el salero, pero ya eso es culpa de nosotros, no es culpa de la industria, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las necesidades fisiológicas del cuerpo para lo que es sodio? De 0.6 a 1 gramos de sodio. La ingestión diaria recomendada, si ven una etiqueta, dice que son 2.000 miligramos de sodio por día. Si sacamos la proporción, y aclaro, la sal de los componentes que tenemos, la sal como alimento se reconoce desde el 2670 antes de Cristo como alimento. En China fue donde se empezó a trabajar. Esos 2.000 miligramos se referirían más o menos, tomando esa referencia, a 5 gramos de sal. 5 gramos de sal como sal. Pero el consumo actual anda en 11, 12 o más, lo cual obviamente tiene una repercusión importante sobre la salud nuestra. Ahora, en procesados cárnicos, más o menos este es el desglose. Todo lo que es sal, tal cual que está como sal, la sal de cura la vehiculizaban en sal, los condimentos los vehiculizaban en sal, los conservantes, muchos acetatos, lactatos, citratos, eritorbatos tienen sodio, los fosfatos también hay sodio y hay otros. Entonces hay sodio por todo lado, ¿de acuerdo? ¿Y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el rollo con la sal? Bueno, sí, 2.000 miligramos, consumimos mucho, pero ¿y qué? Bueno, como pueden ver en la parte inferior derecha, los esfuerzos hoy en día a nivel mundial es mejorar nuestra alimentación, Día Mundial de la Salud, Día Mundial del Corazón, y se sabe que el consumo excesivo de sodio tiene un efecto directo sobre la salud. Primero, hay una asociación directa sobre el consumo de sodio y enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Consumir sal es el principal problema que lleva a ese primero. Se consume, ya lo vimos, más del doble de la sal y se podrían evitar 2.5 millones de muertes si logramos reducir a lo que se busca, que son los 5 gramos de sal por día o 2.000 miligramos de sodio. Arriba ven que dice salvar vidas y ahorrar dinero. En los países ricos, PIB alto, el gasto está entre un 5% y un 15% del PIB en gastos de salud. En América Latina, y esas son estadísticas recientes, entre un 2.5 y un 8% del PIB se gasta en eso. Entonces, no solamente es un tema de salud, sino realmente es de dinero. Y al final tiene que ver también con un poco con sostenibilidad, y ahora van a ver por qué. La sal, en la parte que nos interesa de productos procesados cárnicos, no es solamente sabor. La sal nos da, es un potenciador de sabor natural, resalta otros sabores. Si tenemos pimientas, si tenemos chiles, si tenemos otros condimentos, los va a resaltar, pero también enmascara sabores amargos.
En la parte de textura, los que están metidos en la industria cárnica saben que es muy importante a la hora de extraer la proteína para formar emulsiones. Y la parte que más nos interesa es la parte de microbiología. ¿Por qué? La sal es una molécula que reduce la actividad del agua cuando está ahí. Y ahorita vamos a entrar en la parte técnica de esto. Por diferentes grupos, y las estadísticas, si se ven, no son muy nuevas, sin embargo se mantienen vigentes. Lo que puede haber es un cambio en los demás factores para abajo, pero en la población en general el factor número uno a la hora de comprar un producto alimenticio, cualquiera que sea, es sabor. En las personas que se preocupan por estar bien, el sabor lo dejan de segundo, pero sigue siendo importante. Y en las personas que yo como y bebo bien, no me importa, de algo hay que morirse, el sabor. Sigue siendo importantísimo el sabor. Entonces no podemos desestimarlo. El sabor es clave a la hora de diseñar y lanzar un producto al mercado. Aquí, hasta aquí, no hay mucha estadística en América Latina. Ven que la mayoría son de afuera. Y de las que hay de países de América Latina es en países donde la trazabilidad es mejor o es mayor. Yo ando por bastantes lados y siempre les digo que yo me enfermo, termino con vómito y diarrea, me llevan a un centro de salud, me hidratan, me estabilizan y me mandan para la casa. Eso es normal, ¿cierto? Eso pasa. No hay procesos posteriores para identificar qué pasó. Entonces todavía no hay, como vimos en los slides anteriores, no hay primeras páginas de empresas aludidas por problemas de este tipo, con o sin dolo, pero es una verdad que la trazabilidad no es buena. Entonces nos corresponde a nosotros tomar participación de esto. Cuando hablamos de contaminación antimicrobiana y específicamente en la parte de tanto de deterioro como en la parte de patógenos infecciosos o tóxicos, tenemos que ver que cada microorganismo tiene diferentes reacciones a diferentes parámetros de conservación. Actividad del agua como número uno, no están en un orden particular, pero todos son importantes. El pH, la temperatura, cantidad de conservantes. Hay algunos otros como el potencial de oxidación-reducción que nos ayudan a determinar esto. ¿Cómo se controla en alimentos la actividad del agua? ¿Por azúcar o sal? Entonces ya empezamos a ver relación entre sal y de alguna forma conservación de alimentos. Aquí vamos a pasar rápidamente los contextos. Muchos estudios, como les mencioné, aquí está Leisner, que fue el que trajo ese concepto de teoría de barreras, y donde vemos que entre más alto es la actividad del agua, más difícil va a ser controlar esos microorganismos. Y vemos ahí algunos ejemplos donde ve que a partir de 0.96 básicamente es un problema. Y lamentablemente los embutidos nuestros todos tienen actividad del agua, salvo excepciones, arriba de 0.96. La mayoría está en 0.97, 0.98. Aquí se ve mejor. Vean el pH de 3.9 o menor a 3.9, con actividades del agua menores a 0.88, ahí no crece. Y vean cómo vamos hacia la derecha, el pH, y con actividades del agua mayores. Entonces, lamentablemente no estamos en embutidos, no estamos en el cuadrante superior izquierdo, sino que estamos en el cuadrante inferior derecho, con actividades del agua mayores a 0.96 y pH superiores a 5.4. Ahí crece básicamente todo. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al tema, la sal en nuestro proceso es mucho más que sabor. Estamos hablando de sabor salado, estamos hablando de actividad del agua, estamos hablando de conservación, estamos hablando de salud al final de cuentas. Este estudio, y aquí es donde entramos ya un poquito más en materia, la verdad es que el tema de conservación ha venido evolucionando desde finales de los 90 hacia conseguir sistemas de conservación más robustos, tecnología de barreras siempre,
actividad del agua, pues salábamos. El salado es un medio que se usaba desde hace muchísimos años para conservar alimentos, pero su uso ha venido disminuyendo por lo que sabemos. Los ácidos orgánicos vienen siendo importantes, han venido creciendo mucho. A finales de los 90 empezaron a tener presencia, pero también vinieron cambiando los hábitos del consumidor, productos listos para consumir. Entonces ya ahí no entraba nada más que el deterioro, porque un producto puede verse, olerse perfectamente bien y tener un patógeno que si yo me lo como, un jamón rebanado, lo parto y me lo como, voy a tener un problema, podría tener un problema grave. Entonces, estos son ejemplos de productos donde se estaba trabajando para los sistemas convencionales, acetatos versus lactatos, y ver cómo reduciendo el sodio, como ya mencioné, las sales de ácidos orgánicos, hay de sodio, hay de potasio, hay de calcio, hay de diferentes metales, podemos lograr una mejor conservación. Como ya mencioné, el sabor es importante, entonces obviamente yo puedo tener el mejor sistema de conservación del mundo, si daño el sabor, el producto no va a salir al mercado. Entonces aquí se hizo un panel con un control, con un lactato de potasio, que es una solución que se usaba muchísimo, un producto a base de lactato de potasio y de acetato de sodio para control específico de listeria, y Probianca, que es un producto a base de solamente potasio, a base de acetatos. Se hicieron los análisis sensoriales para garantizar que el producto era aceptado por el consumidor. Es una realidad que hoy en la industria de América Latina de embutidos se está trabajando fuertemente para mejorar vidas útiles por el tema de sostenibilidad. Al final es un círculo. Necesitamos tener mayores vidas útiles para disminuir los desperdicios, para que la gente logre consumir el producto antes de tener que tirarlo, pero yo pongo por encima de esa parte, pongo el tema de salud pública, ¿no? O sea, la salud está por encima. Sí, es cierto, el sabor es lo más importante, pero yo soy consumidor, tengo niñas pequeñas, tengo personas mayores, queridas, y cuando yo pienso y uno da por sentado de que cuando va a comprar un alimento, lo primero es que tiene que ser seguro. O sea, eso ni lo piensa uno. Si lo venden es porque es seguro. Y ya después vienen todos los demás atributos que ustedes como consumidores pues determinan cuál prefieren o no, si sienten que hay un valor agregado o no. Pero al final de cuentas se trata justamente de esto.